Bienvenidos de nuevo a esto lo que será la explicación del Sabes en Casa en la semana número 7. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia y de los puntos clave que tiene una entrevista de trabajo. Si bien algunos de ustedes ya se encuentran actualmente laborando o han laborado alguna vez, tuvieron que pasar por este proceso o la mayoría de las personas tenemos que pasar por este proceso para asegurarnos como empleadores de que vamos a contratar a la mejor persona y también ayuda a las personas que están buscando un empleo a saber si realmente es lo que buscan y si son realmente aptos para las actividades que cada uno de los trabajos requiere. Para esto tenemos que entender que va a haber diferentes tipos de preguntas o diferentes tipos de cuestionamientos que se van a realizar durante el proceso de la entrevista. También es importante entender que el que hayas realizado bien una entrevista de trabajo no te va a garantizar el trabajo. Esto va a depender de varios factores. ¿Por qué? Porque obviamente la entrevista es uno de los primeros filtros y de los más importantes que se tienen en el proceso de reclutamiento y selección de personal. Pero obviamente llega una parte posterior donde los encargados del reclutamiento van a validar si realmente pues, los papeles que están presentando son reales, si las referencias que estás presentando son reales o si realmente tienes los conocimientos o las certificaciones que requieres para el puesto. Entonces, cuando estamos hablando del proceso de selección y reclutamiento, vamos a entender que en el momento de la entrevista van a existir diferentes cuestiones que se van a realizar. Unas de ellas pueden ser abiertas, es decir, donde se van a preguntar cosas de manera directa y que tal vez no vengan en un cuestionario o que no vengan en algún escrito o algo, sino que la persona, el entrevistador, quiere encontrar en ti esas cualidades que tal vez no se requieren que las pienses tanto, ¿no? Sino que fluyan de manera más natural. También va a haber cuestionamientos que tienen que ver con la aptitud. En estas, pues obviamente se te va a cuestionar si lo que tú estás poniendo en el papel realmente es cierto, si tienes las aptitudes que requieren para ese trabajo. Obviamente cada trabajo va a tener aptitudes a calificar muy particulares, pero que pueden ir desde lo más sencillo como, pues si tienes la aptitud de estar trabajando constantemente, si sabes trabajar bajo presión, si sabes trabajar bajo el cargo de alguna persona o si sabes si eres apto para trabajar manejando a algunas también personas. Van a existir las preguntas de comportamiento, es decir, aquí el entrevistador va a intentar descifrar o conocer un poquito más de ti y saber si al momento de que tú estés trabajando para ellos vas a tener un comportamiento según las normas de la empresa. Obviamente no es lo mismo o no van a ser el mismo tipo de preguntas de comportamiento si te van a contratar para trabajar en un antro o un bar, así te van a trabajar a contratar, perdón, para trabajar en una biblioteca, en una cafetería, etcétera. Entonces, cada lugar va a tener cuestiones de comportamiento muy particulares, pero obviamente la idea de todas estas preguntas es que vayan como filtrando tu información y saber si realmente eres la persona capacitada para el puesto. Otro tipo de preguntas que son muy comunes al momento de realizar el proceso de selección van a ser las preguntas situacionales. Es decir, aquí el entrevistador te va a empezar a hacer preguntas con respecto a qué pasaría si pasa esto. ¿Qué haces tú cuando sucede esto? ¿Qué harías si estás trabajando y pasa eso? ¿O qué harías en tu vida diaria cuando sucede esto? O cuando sucediera esto, ¿no? Aquí lo que quieren saber es cómo te comportas ante las situaciones. Es decir, cuál es tu respuesta que tienes ante cierto tipo de comportamientos. Ejemplo, si te van a contratar en una cafetería, tal vez la pregunta podría ser, ¿cuál es tu comportamiento si llega un cliente enojado porque le salió un cabello en el café? No sé, ese podría ser un ejemplo muy tonto, por así decirlo, pero realmente es una pregunta que se realiza en este tipo de trabajos. Otro tipo de preguntas pues van a ser las capciosas. En estas, obviamente, la idea es que no lo pienses mucho y que fluya tu naturalidad, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas están pensadas o están realizadas para no hacerte fallar,
sino realmente que demuestres tus conocimientos o que demuestres las habilidades que dices tener. Es importante que en este tipo de preguntas seamos honestos porque cuando intentamos llegar a una entrevista y no estamos siendo honestos con nosotros mismos y con la persona que nos está entrevistando, probablemente cuando lleguemos al punto de las preguntas capciosas, intentamos vender una idea de lo que no somos y ahí el entrevistador obviamente pues se va a dar cuenta. Recuerden que los entrevistadores pues son personas que tienen estudios y que tienen las capacidades de ir detectando muchos tipos de conductas a través de las preguntas. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de la entrevista en sí, es decir, ya entendimos que existen estos 5 tipos de preguntas o cuestionamientos que se realizan en las entrevistas, hay otros puntos que también se tienen que considerar al momento de estar en un proceso de selección. Uno, pues que sería el llegar a tiempo a la entrevista. Esto es un punto que las personas de reclutamiento y selección lo toman muy en cuenta porque les va a hablar de lo que viene a futuro. Es decir, no van a contratar a una persona que llega tarde a una entrevista porque muy probablemente va a llegar tarde al trabajo, lo cual no es muy productivo para la mayoría de las empresas. Obviamente entendemos, o las personas que están en los procesos de selección y contratación entienden perfectamente que existen situaciones que hacen que la persona no pueda llegar a tiempo, pero también, obviamente una persona cuando estamos en un proceso de reclutamiento y selección, pues tenemos que asegurarnos de que ninguna de esas incidencias sucedan, ¿no? O sea, nunca vayas con el tiempo encima a una entrevista porque vas a ir presionado, no la vas a realizar de una manera correcta y probablemente no alcances a llegar a tiempo y lo cual obviamente en tu puntaje que van ellos realizando pues no vas a obtener las mejores calificaciones por así decirlo. Siempre es importante que vayamos entendiendo la manera en la que llegamos y nos presentamos. Aunque la persona que te esté realizando la entrevista lo conozcas o que sea un familiar o un conocido, si estás en un proceso de selección, no importa que lo conozcas, tú tienes que tratar a la persona con respeto y sobre todo con mucha seriedad. Evitemos o eviten cuando estamos en un proceso de selección, aunque conozcamos a la persona, hay que dirigirnos de manera seria y directa. Otro punto importante pues es la vestimenta. Es importante entender que la vestimenta va a hablar de lo que viene a futuro. Entiendan que el proceso de entrevista, el punto clave es lo que viene a futuro para la empresa. Es decir, en una empresa vamos a pensar en una entrevista de trabajo para una agencia de carros, ahí la vestimenta o la manera o la apariencia física es muy importante. Por lo tanto, pues las personas que llegan desarregladas o desaliñadas hasta cierto punto, pues les genera una calificación muy baja o incluso puede ser uno de los motivos para el cual la entrevista ya no proceda. Es importante que cuidamos, obviamente tampoco es que necesitemos ir 100% formales y de traje a todos lados para todas las entrevistas de trabajo. Hay que analizar si realmente el puesto requiere ese tipo de seriedad o no, pues para poder realizarlo mejor. Recuerden que no necesita uno vestirse de traje para aparentar una seriedad o para aparentar un profesionalismo. El lenguaje corporal va a ser muy importante. En pues obviamente hay que cuidar nuestras manos, hay que cuidar nuestras expresiones, hay que cuidar la manera en la que nos sentamos para poder nosotros vender la mejor manera de nosotros y que la parte visual con la parte auditiva, es decir, lo que decimos, con lo que nos ven, con lo que estamos presentando en papel, todo concuerde y realmente estemos presentando nuestra mejor versión. Necesitamos ser muy honestos porque necesitamos vender lo que realmente somos. No lleguemos a una entrevista de trabajo o lleguemos a un proceso de selección y reclutamiento pretendiendo ser algo que realmente no somos. Otro punto importante pues es el el tener en cuenta nuestro tono de voz para hacer que las personas puedan tener una claridad con lo que estamos diciendo. Debemos de tratar siempre de remarcar nuestros aspectos que consideramos positivos, pues para que al entrevistador le quede claro de que estamos bien seguros de lo que estamos haciendo. También es obvio que vamos a tener puntos débiles y es importante ser honestos en esto, porque a través de ellos es donde vamos a demostrarle al capacitador o a la persona que está realizando el proceso de entrevista,
pues que somos personas y que somos humanos y que estamos dispuestos a aprender. Esta es la parte más importante, ¿no? O sea, saber reconocer nuestros errores o las partes en las que no somos tan buenos, pero siempre con una actitud de que podemos aprenderlo o de que estamos trabajando en la mejora de estos puntos. Es importante realizar siempre una escucha activa, esto con el fin de hacerle saber al entrevistador que lo estamos escuchando. Recuerden que en una escucha activa pues vamos a realizar algún tipo de actividades o de cosas que le hagan saber al entrevistador o a la persona pues que lo estamos escuchando realmente, ¿no? O sea, recuerden que es importante pues pausar la plática si se tiene alguna duda. También es importante que le hagamos saber si tenemos algún comentario, si estamos en acuerdo, si no estamos en desacuerdo. El, el siempre estar como al pendiente de las preguntas que se están realizando, pues me va a ayudar a que la escucha activa sea aún mayor. Debemos también estar dispuestos a ser cuestionados, ¿no? Y también a ser muy claro si alguna pregunta llega a incomodarme durante el proceso. Es importante saber que va a haber preguntas o que puede haber preguntas que tal vez no las quiero contestar en el momento o que no me siento preparado para contestar en el momento y el entrevistador va a saber si realmente pues vale la pena esperar a la respuesta o no. Al momento de que terminamos la entrevista es importante, si bien ya la iniciamos con toda la formalidad y con todos los protocolos que ya previamente se han mencionado, pues la parte de cerrar la entrevista también es muy importante, ¿no? O sea, no podemos, aunque en el transcurso de la entrevista sintamos como que esta va cada vez más en picada, la despedida también es una parte importante donde se cuentan muchos puntos y aunque nosotros ya tengamos un presentimiento de que tal vez no me está yendo muy bien durante el proceso de la entrevista, hay que cerrarla de una manera profesional, seguros y siempre tratando de vender hasta ese momento tenemos que tratar de vender nuestro mejor yo. Es importante pues despedirnos de una manera formal, despedirnos de una manera cortés y siempre estar atentos y dispuestos pues a lo que conlleve la entrevista. Es decir, me despido, muchas gracias, quedo al pendiente de sus comentarios, cualquier cosa, tienen mis datos para contactarme, que tenga buen día. Entonces, bueno, esto es básicamente como puntos que se tienen que tomar en cuenta al momento de realizar un proceso de selección en alguna empresa o cuando se aplica a alguna empresa. Lo que vamos a hacer como actividad es que les voy a dejar un formato donde vienen una tabla para hacer como un puntaje de alguna experiencia que ustedes tengan en alguna o que hayan tenido en alguna entrevista. Si ustedes nunca han realizado o se les ha realizado alguna entrevista para algún trabajo, pues aquí sería importante que ustedes hicieran este ejercicio con alguno de sus familiares, haciéndole las preguntas de cómo se sintieron, qué pasó y etcétera, ¿no? Ahí viene la rúbrica de cómo van a ir contestando estos puntos y pues la tarea va a ser justamente contestarlo y subir la evidencia de que realizaron esta actividad. Pues nada, me despido. Espero que hayan pasado, que pasen un muy buen día y cualquier cosa, ya saben que estoy a sus órdenes en los comentarios. Si tienen algún otro medio de contactarme, pues ya saben. Que tengan muy buen día y nos vemos muy pronto. Cuídense.